El 12 de noviembre de 1862, los barcos Apurímac y Manuelita Costa encallaron en la isla Taúno. ¿Qué hacían en medio de la Polinesia? Pues buscaban mano de obra para las islas guaneras. Buscaban mano de obra esclava, quiero decir. Felizmente para los tripulantes, los isleños los ayudaron y se pudieron salvar todos. El capitán del Apurímac escribió la siguiente carta. Le ruego al misionero de la aldea de Tafuni, que es la isla de Taúno, que conserve para mí lo que queda de las provisiones y restos del bergantín Apurímac y la goleta Manuelita Costa, hasta que regrese o envíe una orden para ser recogidos. Sin esa orden, nada debe ser entregado. Firmado, Capitán Miguel Grau. Mi nombre es Sergio Sáez, y en este episodio de Más de 200 hablaremos sobre el tráfico de esclavos polinesios. ¿Fue Grau un esclavista que se aprovechó de este negocio para enriquecerse? A ver, no nos adelantemos. Primero tenemos que saber en qué contexto inició el tráfico de polinesios, sobre todo teniendo en cuenta que no duró tanto tiempo como el de esclavos africanos durante la colonia, ni el de chinos en la República. Es más, el tráfico de polinesios duró poco más de 6 meses. El primer barco zarpó el 22 de septiembre de 1862 y el último el 3 de abril de 1863, sin contar el primer intento que zarpó en junio. Veamos entonces la historia y luego juzguemos. En primer lugar, es increíble que durara tan corto tiempo, considerando que, en palabras de Henry Maud, el historiador que compiló toda la historia, las repercusiones, sobre todo en la isla de Pascua, Niue y los atolones de Polinesia, fueron traumáticas. Y no sería una exageración decir que no hubo otro evento en la historia de la Polinesia que haya tenido efectos tan extendidos en la región ni con consecuencias tan impactantes para los isleños. Las comunidades, que vieron sus números reducidos en 2/3, sea por secuestros como en Nuku'alofa, o por enfermedades introducidas por los secuestradores como en Rapa, o que quizá quedaron como en Atafu, en donde unos pocos hombres viejos y enfermos quedaron a cargo de viudas y huérfanos, experimentaron no solo una catástrofe demográfica, sino que también, con toda probabilidad, la destrucción de su estructura social y la destrucción de su herencia cultural y etos. ¿Cómo empieza toda esta catástrofe? ¿Qué necesidad había para secuestrar y esclavizar a esta gente? Pues lo de siempre, dinero. ¿Qué más? Luego de que se aboliera la esclavitud en 1854, y digo aboliera entre comillas, porque lo que realmente hizo el Estado peruano fue comprar y luego liberar a los esclavos, dejándole enormes cantidades de dinero a los esclavistas, la oligarquía peruana necesitaba de mano de obra para trabajar sus haciendas. ¿Decidieron contratar mano de obra de las ciudades? No, muy caros. ¿A la población indígena entonces? Los indios no querían dejar sus chacras, seguramente pensaron. Además, era mejor tenerlos en un régimen semifeudal. ¿Cuál fue entonces su gran solución? Buscar inmigrantes chinos. En otro episodio hablaremos también de esta catástrofe, pero de momento vamos a quedarnos con la idea de que trabajaban en condiciones de esclavitud en las haciendas y las islas guaneras, todo enmascarado con contratos que obviamente eran manipulados para extender la estancia de los migrantes chinos en tierras peruanas lo máximo posible, mientras que se empobrecían más y más. Si bien las autorizaciones para traerlos se suspendieron temporalmente, la necesidad de las grandes haciendas por seguir importando mano de obra barata, o sea, esclava, llevó a que nuevamente autoricen la entrada de chinos y, ahora, polinesios. Se suponía que solo se los traía para trabajar en campos de cultivo o para servicio doméstico. Debían recibir un sueldo decente, debían ser debidamente informados y, sobre todo, no tenían que ser coaccionados. Obviamente no se cumplió nada. El tráfico de polinesios empieza con el irlandés Joseph Charles Byrne, diciendo ser un ciudadano francés y con amplia experiencia reclutando obreros, cosa que era falsa, consiguió el permiso del gobierno peruano para organizar expediciones de reclutamiento. Esto debido a lo mal visto que era el tráfico de chinos.
Byrne prometía traer polinesios sin llegar a las terribles condiciones de explotación de los culíes. Una vez autorizadas, las expediciones siguieron 4 rutas en los 6 meses que duró la empresa. La ruta norteña por las islas Cook del Norte, la sureña por las islas de Pascua y Rapa, la central por las islas de la Polinesia Francesa y finalmente una ruta que solo se dirigía a la isla de Pascua. El primer barco en zarpar fue el Adelante, capitaneado por August Grassmann. Byrne equipó más al Adelante como barco de guerra que como un barco mercante. Sabía cuál era el verdadero negocio, a fin de cuentas. El barco partió del Callao el 15 de junio de 1862 y luego de una parada en la isla de Nukuiva, en las Marquesas, llegó a Tongareva, en el grupo de islas Cook del Norte. Los isleños estuvieron más que dispuestos a ser reclutados debido a que pasaban por una terrible cosecha de cocos. Para Maud fue totalmente fortuito, pues seguramente eran los únicos en toda la Polinesia que estaban en condiciones de aceptar un contrato con las expediciones peruanas. Esta exitosa empresa terminaría sellando el terrible destino del resto de la región. La misión regresó al Callao el 13 de septiembre con 253 reclutas, 83 hombres, 30 jóvenes, 19 chicas y 38 niños y niñas. Todos ellos solamente con contratos verbales. Fueron vendidos intentando mantener juntas a las familias y al final le dieron ganancias del 400% a los inversores. 400% por 3 meses de viaje. El exitoso proyecto atrajo a varios inversionistas y 3 semanas después partieron 5 barcos peruanos y 3 chilenos, con antecedentes de tráfico de esclavos. Ahora pasaremos a ver el recorrido de algunos de ellos, pero antes hablaremos del proyecto más grande y uno de los que tuvo las peores consecuencias: los secuestros en la isla de Pascua. Llamada Rapa Nui por los isleños, esta era la isla más aislada, más independiente, con más gente, unas 4.000 personas, y sin evangelizar. Era mucho más fácil explotar a la gente sin que haya mayor intervención internacional, teniendo en cuenta que Francia tenía bajo su jurisdicción varias islas de la Polinesia. En octubre, los barcos Bella Margarita, Elisa Mason y General Prim partieron rumbo a la isla. El primero regresó con 154 migrantes el 24 de noviembre. El segundo, el 26 de enero, con 238, todos ellos reclutados luego de haberles ofrecido regalos y con contratos firmados por cada uno, acompañados de un intérprete, según información oficial. El último regresó el 6 de enero con 115 isleños, quienes fueron supervisados por el cónsul británico, que confirmó que llegaron con buena salud y aparentemente por voluntad propia. Este primer grupo reclutó voluntariamente a todos los isleños. Vemos entonces que no había pasado nada raro. Luego de la exitosa expedición del Bella Margarita, se armó una flota con el objetivo de reclutar gente de la isla de Pascua. Lo conformaron el barco español Rosa y Carmen, los barcos peruanos Rosa Patricia y Carolina, los bergantines peruanos Guillermo y Micaela Miranda, y las 3 goletas peruanas José Castro, Hermosa Dolores y Cora. Salieron entre el 5 y el 7 de diciembre y se juntaron cerca de la isla el 22. Esa noche los capitanes se reunieron y decidieron realizar una operación conjunta, dirigida por el capitán español Marutani, del Rosa y Carmen. El plan era el siguiente: capturar a todos los isleños posibles y llevarlos al Rosa y Carmen, en donde serían divididos proporcionalmente, según la cantidad de participantes. A las 7:30 de la mañana, 80 expedicionarios se juntaron en la playa Angaroa y se escondieron en los alrededores. Marutani y algunos expedicionarios se quedaron mostrando algunas baratijas, como collares y espejos, para atraer isleños que quieran intercambiar productos. Unos 500 se acercaron y empezaron a revisar los objetos hasta que Marutani disparó al aire. Inmediatamente salieron el resto de expedicionarios a capturarlos. En la trifulca se asesinaron a 10 isleños, mientras que el resto intentaba escapar. Más de 200 fueron finalmente capturados y llevados al Rosa y Carmen, entre llantos y lamentaciones. Los abusos empezaron inmediatamente.
En los barcos recibieron la marca de propietario, repitiendo la deshumanizante práctica esclavista que los trataba como ganado. En el caso del bergantier Guillermo, por ejemplo, se les colocó un collar con el nombre del barco, el dueño y el número, mientras que en los otros se les tatuó una marca en la frente. En el Guillermo además se dio otro caso brutal. Una mujer vieja fue considerada poco apta para la venta y simplemente fue tirada por la borda. La flota intentó 2 veces más secuestrar isleños, pero estos estaban alerta y se replegaron dentro de la isla. Los últimos barcos que llegaron a la isla de Pascua recurrieron también al engaño y al secuestro para obtener esclavos, como en el caso del barco Teresa. Aquí se invitó a los isleños a subir y cuando se tenía alrededor de 200 personas, partieron sin avisar y los llevaron hacia el Callao. El resto de incursiones no consiguió capturar tantas personas. Al final, la isla de Pascua perdió alrededor de 1407 personas, un 34% de su población. En el resto de islas, la situación no fue nada agradable tampoco. En las islas Tuamotu, se les dijo a los isleños que se les daría dinero, ropa y comida para trabajar en una isla cercana, recolectando caña de azúcar, café y arroz. A algunos también se les prometió transporte a otras islas, pero una vez en los barcos se les prohibió salir. Todos ellos, unos 151, incluyendo los jefes, fueron secuestrados. Pero tuvieron suerte. En el recorrido fueron interceptados por los barcos franceses y felizmente fueron todos liberados, a la vez que se llevaba el barco Mercedes de Wally y el Bárbara Gómez ante las autoridades. Los secuestradores tampoco tuvieron suerte en Mangareva. Aquí los isleños notaron la presencia de grilletes en los barcos y más bien terminaron arrestando a los tripulantes del Serpiente Marina. En Nukuhiva también hubo bastante suerte, pues ante un rechazo inicial a ser reclutados, los tripulantes del barco Empresa se dividieron entre los que querían voluntarios y los que querían directamente secuestros, comandados estos últimos por el capitán Henry Detter y el doctor Engelhardt, médico a bordo. En medio de este enfrentamiento llegó una comitiva francesa que les pidió aclarar sus intenciones, pero la empresa prefirió huir. Una vez en la isla de Wapou, golpearon y abandonaron a los que no apoyaban los secuestros, pero estos lograron escapar. Ya libres de sus opositores, los tripulantes invitaron a unos 80 isleños a bordo prometiéndoles comida y bebida. El médico procedió a secuestrar a 8 mujeres en su oficina y el resto fue forzado a aceptar los contratos. Aún así, solo consiguieron unos 11, pues los demás saltaron por la borda y nadaron las 5 millas de regreso a su libertad. Los secuestrados luego fueron objeto de experimentos del médico, quien les suministró brandy con opio para tenerlos controlados. Este estupefaciente sirvió también para secuestrar a otros 6 isleños en Hibaoa y otro en Tawata. Mientras tanto, la flota secuestradora de la isla de Pascua quiso repetir su hazaña en Rapa, pero los isleños ya habían oído de los secuestros y estaban alertas. La flota se fue, pero unos días después llegó el rezagado barco Cora, ofreciendo regalos para que los isleños suban. Es así que el rapeño Mairoto convocó a 13 jefes para atacar el barco y entregarlo a las autoridades francesas en Tahití. Los rapeños abordaron el barco y capturaron a todos los tripulantes, aunque a bordo solo encontraron a un secuestrado. Cuando el barco llegó a Tahití causó conmoción, y el cocinero James Connor del barco Guillermo, quien desertara por oponerse a los secuestros, confesó los crímenes de la flota en la que participó el capitán Aguirre, del Cora. Este enorme éxito se conservaría hasta ahora en la historia oral de la Polinesia Oriental. Otro caso de resistencia exitosa fue el de los isleños de Ouija. Aquí el Margarita intentó secuestrarlos, pero ellos se salvaron al hacerle creer a la tripulación que se querían unir para luego emboscarlos en la isla, logrando liberar a sus compañeros retenidos en una primera misión de inspección. Y bueno, esta misma suerte no la corrieron varios otros isleños, quienes fueron secuestrados por diferentes barcos por medio de engaños. En Atiu secuestraron a 5, incluyendo el hijo de un jefe. En Mangaya, el empresa secuestró a otros 5, luego de darles el estupefaciente brandy y opio. En Manihiki, 2 isleños fueron secuestrados por la empresa, pero uno logró huir tirándose por la borda. Los habitantes de Rakahanga se enteraron de los secuestros y ellos mismos retuvieron al capitán hasta que liberaron a sus compañeros. Este final feliz llegó muy tarde,
pues 3 meses antes, 76 de ellos ya habían sido reclutados con mentiras, prometiéndoles trabajo como agricultores. Otros 30 los siguieron en el Jorge Sahara. Luego de esta pérdida de 106 habitantes, el jefe de Rakahanga prohibió que se enrolen más reclutas, aunque 7 jóvenes burlaron la prohibición y se enrolaron en el Rosa y Carmen cuando pasó por la isla. Manihiki también fue la isla en donde entra en escena Miguel Grau. Como mencioné, su barco encalló y tuvo que esperar a la ayuda del Trujillo. Los documentos que estudia Maud indican que los isleños quisieron vender las provisiones porque, y cito, los capitanes que habían encallado habían sido puestos en grilletes por sus crímenes y serían condenados a muerte. Al final no se consiguió un acuerdo y el capitán salió furioso según la documentación. Maud considera que estas acusaciones son gratuitas y nada indica que Grau o los otros capitanes hayan actuado mal con los isleños. ¿Quiere decir esto que Grau era inocente? Al final no llevó a ningún polinesio de regreso a Perú, ¿no es cierto? Bueno, creo que acá debemos considerar todo el contexto. El Apurímac había partido con el fin de reclutar trabajadores, y solo por un accidente no pudo seguir con su viaje. El resto de barcos, que sí continuó, empleó diversas formas de engaños y secuestros para conseguir su cuota de polinesios. ¿Grau hubiera actuado distinto? Es algo que nunca sabremos, pero personalmente dudo mucho que un marino mercante hubiese actuado distinto cuando en los pocos meses de tráfico de esclavos todos actuaron de manera similar. Todos. ¿Esto borra sus hazañas con el Huáscar 17 años después? No realmente, pero ya queda en cada uno ver qué pedazo de la historia prefiere recordar. Siguiendo con nuestro relato, el Jorge Sahara consiguió 85 voluntarios en Puca Puca gracias a un residente occidental que les aconsejó darles regalos para traerlos. Este mismo consejo siguió el capitán Marutani del Rosa y Carmen y consiguió otros 50 hombres y mujeres con 10 niños, quienes se unieron a los que habían secuestrado previamente. Pero los secuestros siguieron en la isla de Niue, Samoa, Whakaofo, Nukunonu, Atafu, Funafuti, Nukufetau y Nanumea. Los isleños eran tratados como ganado, descartando a los viejos y enfermos, y si no aceptaban el viaje amenazaban con incendiar sus aldeas. Un caso particular se dio en Nukulaelae. Aquí directamente no se secuestró a nadie, pues los isleños estaban esperando la llegada de una misión cristiana, y cuando la flota del Dolores Carolina, Polinesia y Honorio llegó, los convencieron prometiendo enseñarles sobre Dios y religión, a la vez que trabajaban en la producción de cocos. Los isleños estaban emocionados por aprender la nueva religión y subieron al barco rápidamente. En total fueron 250, un 79% del total de habitantes de la isla. Para este momento, los polinesios secuestrados al bordo del Rosa y Carmen y los demás barcos estaban sufriendo ya de una epidemia de disentería que fue minando su número. Murieron 162 de 290 a bordo del Rosa y Carmen, 59 de 102 del Rosa Patricia y 18 de 62 en el Guillermo. Los cuerpos eran lanzados por la borda sin miramientos y el viaje continuaba. La enfermedad terminó llegando también a las islas cuando el John Williams llevó a Apia a varios enfermos con disentería y murieron 64 de los 261 habitantes del atolón. Distinto fue el caso del Ellen Elizabeth, que secuestró en las islas de Micronesia. Los 50 isleños de Onotoa, 25 de Nonouti, 13 de Tabitewea, 50 de Aroare y 23 de Tamana pasaron penurias por falta de comida, exceso de trabajo y frío en la ruta hacia Lambayeque. Finalmente murieron 33 de ellos. ¿Cuál es el triste balance final de los secuestrados entonces? A partir de los dispersos relatos de cada isla visitada, Maud calcula que se reclutaron unos 3.634 polinesios, incluyendo la isla de Pascua, y micronesios. De estos, solo unos 939 fueron reclutados sin engaños, principalmente los de Tongareva en la primera misión, y al resto o les mintieron o directamente los secuestraron. De esos 3.634 además, 164 pudieron escapar o ser liberados en diversas circunstancias, y 345 murieron en el viaje. ¿Y este desastre cómo impactó
en las islas, pues se desató el inicio de una catástrofe demográfica. Nuku'alofa perdió el 79% de su población, Tongareva el 67%, Nukunonu el 54%, Funafuti el 53%, la isla de Pascua el 34%, y así, todas perdieron una importante cantidad de población, y no solo en número, sino que perdieron también a la gran mayoría de su población masculina adulta. Quedaron a cargo de niños huérfanos y de mujeres, hombres enfermos o muy ancianos. Pero, ¿qué pasó en Tahití cuando se enteraron de los secuestros? ¿Qué pasó con los polinesios que sí llegaron a Perú? ¿Acaso consiguieron regresar? ¿Qué pasó con los que se quedaron en las islas? Lamentablemente, todas las respuestas son tristes y las contestaremos todas en un próximo episodio. Gracias por acompañarme en este segundo episodio de la temporada. El tema del tráfico de esclavos polinesios es algo que quería tocar desde bastante tiempo. Es una etapa de la historia de la República Peruana horrible, que nunca se enseña y que, digamos, es un caso bastante único porque no conozco otros casos así en donde una república sin mayor importancia en la escena mundial haya impactado tanto en todo un continente como es en este caso Oceanía. Espero que les haya parecido un tema interesante, por más horrible que haya sido. De paso también hablaremos a futuro sobre la migración china y continuaremos con nuestra serie de esclavitud, así que esta temporada va a estar bastante cargada de temas complicados. Quiero agradecer a nuestros Patreon que nos acompañan desde el año pasado, gracias a Iván Villarreal, a Joshua Mantovani, a Lindo Blair, a CBZ, a Franca Barca, a Carlos Barriga, a Carlos Vilca y a Emilia Fernández. Gracias por su constante apoyo. Ya saben que si desean contribuir con este proyecto en Patreon, pueden buscarnos como Más de 200 Podcast de Historia Andina. Pueden suscribirse desde $1, pueden desuscribirse también cuando deseen. Pero los episodios siempre van a estar disponibles en iVoox, Spotify, YouTube. También pueden seguirnos por nuestra cuenta de Twitter, más de 200, 200 en números. Y tanto en Twitter como en la caja de comentarios de YouTube de iVoox pueden dejar sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias sobre los episodios y sobre nuestro proyecto en general. Bueno, en esta ocasión no hay fuentes, hay fuente, que es el libro de Henry Maud, Slavers in Paradise. Dudo mucho que salga otro trabajo que compile toda la información dispersa que Maud pudo incluir en su libro. Quizás nuevas investigaciones nos ayuden a conocer más sobre la situación de los polinesios cuando estaban en Perú. Un poco más sobre la vida que tuvieron los que se quedaron y no fueron repatriados inmediatamente. Pero bueno, ya sobre ese tema hablaremos en el siguiente episodio, que creo que será ya el último de esta serie. Como mencioné, es un evento que duró bastante poco, así que no hay mucho más por exprimirle. En fin, nuevamente les agradezco por acompañarnos en un nuevo episodio. Hasta luego.